SCP-142. El bandido de un brazo. Categoría: seguro. Descripción: SCP-142 guarda parecido a una máquina tragaperras Black Beauty de 1940, como las producidas por la corporación Mill durante esa era. La única irregularidad observada en la construcción externa de SCP-142 se encuentra en la ranura para monedas del aparato, la cual ha sido modificada para aceptar cualquier artículo que quepa en un espacio cilíndrico de 5 centímetros de longitud y 2.45 centímetros de diámetro. Cuando un objeto de tamaño apropiado, de aquí en adelante denominado la apuesta, se introduce en el puerto de entrada de SCP-142, el dispositivo puede ser operado como es costumbre para las máquinas tragaperras de este modelo. Si las caras llegaran a terminar en una configuración de derrota, la apuesta se pierde y no puede ser recuperada. Sin embargo, en el caso en que las caras terminen en una configuración ganadora, entre 2 y 200 copias idénticas e indistinguibles de la apuesta saldrán del puerto de salida de la máquina. En el caso en el que la apuesta consista de múltiples objetos, la salida del dispositivo, si la hay, consiste en una distribución aleatoria de duplicados de los artículos apostados. Los datos de las pruebas revelan que los pagos promedio de las configuraciones ganadoras son de 10 artículos, sin importar el número de artículos insertados. Los sujetos humanos a quienes se les permite interactuar con SCP-142 se ven afectados por el objeto en 3 etapas únicas. La etapa 1 comienza inmediatamente por contacto físico directo o indirecto con la palanca del dispositivo. Los sujetos demuestran un leve mareo y demuestran una sensación muy disminuida del paso del tiempo. Si el sujeto no ha acabado el suministro de material de apuestas después de 28 a 34 minutos de juego, él o ella entrarán gradualmente en la siguiente etapa. Los sujetos en la etapa 2 parecen ser obligados a apostar cantidades más y más grandes de los artículos proveídos, 5 a 20% del material restante, hasta acabar con sus provisiones. Los sujetos también expresan el delirio de que están ganando más frecuentemente como resultado de su estrategia de apuestas alterada. A pesar de esta creencia, la frecuencia de pagos parece ser algo reducida en esta etapa. La etapa 3 comienza una vez se ha perdido todo el material de apuestas del sujeto, típicamente entre 10 a 12 minutos después del inicio de la etapa 2, si no se le provee material de apuestas adicional por una tercera parte. Los sujetos en esta etapa demuestran una aversión fuerte a SCP-142 y no continuarán operando el dispositivo a menos que se les obligue con fuerza física. Los sujetos también demuestran una aversión moderada a cualquier acción que pudiese causar que un objeto pase a través de un agujero, y expresan un fuerte miedo irracional a gastar o perder algo si realizarán las actividades infractoras. Ejemplos específicos varían de sujeto a sujeto, pero incluyen pasar a través de puertas, poner objetos en gabinetes, bolsas o cualquier otro medio de almacenamiento, usar lavabos, duchas, u otros arreglos de plomería con drenajes, remover o ponerse ropa, relaciones sexuales, y, más comúnmente, comer. Alrededor del 62% de los sujetos que alcanzan la etapa 3 fallecerán debido a inanición o desnutrición a menos que sean obligados activamente a comer o que se les provean nutrientes por otros medios. Cualquier sujeto detenido o removido de otro modo de la interacción con SCP-142 durante la etapa 1 se recuperará completamente en 1 hora. Sin embargo, sujetos en etapa 2 separados del dispositivo entrarán en etapa 3, y los efectos de la etapa 3 han sido permanentes en todos los casos. Los sujetos en etapa 3 deben ser eliminados al concluir cada experimento. SCP-142 fue recuperado en censurado de un concesionario de antigüedades en censurado Ohio, después de un aviso de censurado. Archivos del área indican que el dueño de la tienda murió de inanición aproximadamente 5 años antes de la recuperación del dispositivo. Anexo 142-1. En censurado de En el transcurso de un experimento aprobado, SCP-142 fue desarmado temporalmente y se catalogó cada pieza. La construcción de SCP-142 no probó nada inusual en una máquina de esta marca y modelo, con 2 excepciones. El componente 142-0046, la palanca del dispositivo, demostró contener varias aleaciones inesperadas, incluyendo datos borrados.
El contacto con la palanca no surte efecto cuando no está conectada al resto del equipo. Adicionalmente, como se mencionó previamente, la ranura para monedas está modificada extensamente para aceptar objetos más grandes que monedas. El elemento más notable del conducto personalizado es el componente 142.0524, una pequeña cámara compuesta de delgadas placas de estaño. 142.0524 parece servir como el mecanismo de recepción de material de apuestas al igual que el dispensador de ganancias. Los medios de interacción entre este componente y el resto de SCP-142 son desconocidos. Sin embargo, debido a la altamente frágil construcción del componente 142.0524 y su supuesta relación con las propiedades de duplicado del dispositivo, estudios más detenidos están prohibidos sin el consentimiento de O5. Anexo 142-2. Con el consentimiento de O5, censurado. el personal puede presentar materiales apropiados para usar con SCP-142 para potencial multiplicación. Las solicitudes deben ser presentadas por escrito al Dr. Censurado. Procedimientos especiales de contención. SCP-142 debe mantenerse almacenado en una sala accesible con los siguientes objetos. Una mesa con un área de superficie no menor a 75 centímetros cuadrados. Un banquillo de altura ajustable. Un reloj de pared, eléctrico, que debe mantenerse visible y corriendo en todo momento mientras SCP-142 esté en uso. El acceso a SCP-142 está permitido solo con el consentimiento expreso del Dr. Censurado. U otro personal de nivel 4 por escrito. El personal asignado a SCP-142 no debe tener historial personal o familiar de apuestas compulsivas ni de adicción a las apuestas. El personal asignado a SCP-142 no hará contacto físico con el dispositivo bajo ninguna circunstancia. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.